y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Al comienzo de la Cuaresma, la liturgia nos propone, en el primer domingo, las tentaciones de Jesús. Es un episodio importante en la vida de Jesús, por una parte extraño y misterioso, en la que Jesús, que no podía conocer el pecado porque es el Hijo de Dios, sin embargo, sí que experimentó la tentación. De alguna manera, así, Jesús cumple lo que dice la carta a los Hebreos, que se hizo semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. ¿Por qué quiso Jesús someterse a esta experiencia tremenda de las tentaciones? El relato de las tentaciones en San Mateo, que está en el capítulo 4, comienza así. Entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. El episodio de las tentaciones tiene lugar inmediatamente después del bautismo de Jesús en el río Jordán. A continuación, en el río Jordán, Jesús se había presentado ante Juan el Bautista para ser bautizado. Y una vez que salió del agua, se abrió el cielo, el Espíritu Santo en forma de paloma descendió sobre él y una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo, mi amado, mi preferido». Por lo tanto, para poder comprender las tentaciones hay que entender primero el bautismo. Y esto también nos ayuda mucho a nosotros en nuestra vida cristiana y en esta Cuaresma, porque en realidad nosotros también hemos sido bautizados y las tentaciones en nuestra vida son siempre tentaciones que tienen lugar alrededor de nuestro bautismo, del significado de nuestro bautismo. Jesús fue llevado por el Espíritu. Es decir, una vez que ha sido ungido por el Espíritu Santo, que se ha posado sobre él, lo ha llenado, a partir de ese momento toda la vida de Jesús es una vida en el Espíritu Santo, ¿no? Nosotros vemos en el Evangelio a Jesús cómo habla, cómo actúa, lo que realiza, pero todo eso es realizado por Jesús en el Espíritu Santo. Es un protagonista fundamental, si pudiéramos decirlo así, en la vida de Jesús. Y aquí vemos cómo el Espíritu Santo de alguna manera es el que empuja a Jesús al desierto, el que lo mueve, lo lleva. Por lo tanto,
Hay algo positivo en ese ir al desierto. No es una penalidad, a pesar de que el desierto es un lugar de austeridad, de escasez, de dificultad, de prueba. Pero si el Espíritu Santo ha llevado a Jesús al desierto, es porque en el desierto hay algo bueno, hay algo importante. El desierto, en la tradición de los profetas, aparece siempre como el lugar ideal del encuentro de Dios con los hombres. En el libro del Deuteronomio, allá por el capítulo 32, habla Moisés de cómo Dios encontró a su pueblo en el desierto y lo rodeó de infinitas muestras de amor y de afecto para llevarlo a la tierra prometida. Dice así Moisés, fijaros qué expresiones: cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de Adán, trazando las fronteras de las naciones, según el número de los hijos de Israel, la porción del Señor fue su pueblo. Jacob fue el lote de su heredad. De entre todas las naciones, Dios se fija en un pueblo, escoge a un pueblo. Y añade a continuación: lo encontró en una tierra desierta, en una soledad poblada de aullidos. Lo rodeó cuidando de él, lo guardó como a las niñas de sus ojos. Mucho más expresivo en manifestar el desierto como un lugar de encuentro y de amor entre Dios y el pueblo, se encuentra en el profeta Oseas. Primero, Dios se queja de Israel porque no ha sido fiel y dice: le pediré cuentas de los días en que quemaba incienso a los ídolos. Y añade a continuación, porque Dios no se queda en el pecado o en la infidelidad del pueblo, no lo abandona, no lo rechaza, sino que, dolorido por esa traición, por esa infidelidad, el Señor redobla su amor y su esfuerzo para que el pueblo de Israel lo quiera. Y dice así en el capítulo 2: por eso yo la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Aquel día, oráculo del Señor, me llamarás esposo mío y ya no me llamarás mi amo. Me desposaré contigo para siempre. Me desposaré contigo en justicia y en derecho, en misericordia y en ternura. Me desposaré contigo en fidelidad y conocerás al Señor. Así pues, en los profetas, el desierto aparece siempre como el lugar en el que podemos encontrar a Dios y unirnos a Él, en el que Dios nos habla, nos rodea de su ternura y de su cariño y establece una alianza de amor. Por eso el Espíritu Santo empuja a Jesús al desierto, para que allí, en la austeridad del desierto, en la escasez de todo, sea más fácil encontrar a Dios. Quien vive
rodeado de lujos, de riquezas o de placeres, es difícil, más difícil que pueda encontrar a Dios, porque tiene el corazón lleno de cosas. El ir al desierto supone el vaciarse, despojarse, desprenderse de tantas cosas que consideramos esenciales o importantes incluso, pero que de alguna manera nos impiden escuchar la voz de Dios con más claridad, porque tenemos el corazón embotado, porque estamos tan llenos de cosas, solicitados por tantas preocupaciones, tantos intereses, tantas tareas, que al final nos resulta difícil, entre todo el barullo y el ruido que hay en nuestro alrededor y muchas veces dentro de nosotros, nos resulta difícil escuchar la voz de Dios. Jesús, una vez que ha sido bautizado y que por lo tanto va a comenzar su misión, va a empezar ahora, empujado por el desierto, se dirige allí para encontrarse con su Dios y discernir cuál es el plan, cuál es la misión, de qué manera va a llevar a cabo esa misión que el Padre le ha encomendado. El desierto se convierte así en un lugar de esclarecimiento, de iluminación, de discernimiento sobre la voluntad del Padre y sobre la propia decisión que Jesús tiene que tomar. Y aquí es donde entonces se puede entender mejor el significado de las tentaciones que sufrió Jesús. Todas ellas, las que aparecen en el Evangelio de San Mateo, de alguna manera representan todas las dificultades y todas las tentaciones que Jesús tuvo que afrontar durante toda su vida para poder llevar a cabo la misión que el Padre le había encomendado. En esas tentaciones Satanás intenta apartar a Jesús del cumplimiento de su misión, que no lo lleve a cabo, que no lo cumpla. Satanás ha descubierto en Jesús el que va a instaurar el reino de Dios, y entonces quiere apartar a Jesús de esa idea, de ese propósito, para que Jesús se dedique, en cambio, a construir un reino según los criterios de la tierra, un reino como otro cualquiera. Y que así, entonces, siendo un reino según los criterios de la tierra, ya no se pueda realizar la salvación, porque los reinos de la tierra no traen la salvación. Todavía hay gente que cree en los políticos y en los militares y en los sociólogos y en los economistas. Muy bien. La salvación solo viene de parte de Dios. Los reinos de la tierra nos tienen que organizar mejor la vida, pero la vida de aquí, no la salvación. No le podemos entregar el alma a los reinos de la tierra. Tiene sentido. No pueden disponer de nuestra alma los reinos de la tierra. Ya es bastante con que dispongan de nuestro dinero. Y Satanás intenta que Jesús se aparte de ese camino, se aleje. Por lo tanto, allí en el desierto, Jesús escucha al Padre, entra en una intimidad con Dios, discierne su misión
descubre cómo tiene que llevarla a cabo y Satanás aprovecha para intentar apartarlo, para que no cumpla esa misión. De hecho, en la referencia que hay al desierto y también al ayuno de 40 días con sus 40 noches que Jesús realizó en el desierto, también nos remiten a estos episodios fundamentales de la historia de la salvación, como es el éxodo del pueblo de Israel por el desierto, camino de la tierra prometida. De alguna manera, Jesús aparece en el desierto con este ayuno de 40 días y 40 noches como el nuevo Israel. Jesús representa ahí el nuevo Israel que atraviesa el desierto, camino de la tierra prometida. También aparece como el nuevo Moisés. Moisés, de hecho, en el desierto, también había realizado un ayuno de 40 días y 40 noches en lo alto del monte Sinaí, antes de recibir las tablas de la alianza. Así, en cierto modo, Jesús aparece como el nuevo Moisés y el nuevo Israel. Y aquí llega el momento de las tentaciones. 3 nos cuenta San Mateo. Evidentemente representan esas 3 tentaciones, un poco distintos tipos de tentaciones que van todas dirigidas a lo mismo, a apartar a Jesús de su misión. La primera es aprovechando la necesidad de alimento, de hambre que sintió Jesús al término del ayuno. Satanás le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. En cierto modo, él sabe que en cuanto Mesías tiene un poder y que puede convertir las piedras en panes y así satisfacer su propia necesidad personal. Y así conseguiría que Jesús corrompiera la misión que el Padre le ha encomendado, porque el Padre le ha encomendado una misión de dar la vida por sus hermanos, y en cambio Jesús aparecería aquí no dando la vida por sus hermanos, sino sirviéndose de esa misión para su propio beneficio, para satisfacer una necesidad personal. Y por eso la respuesta de Jesús: está escrito, le responde con la palabra de Dios, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es la primera respuesta con una cita del libro del Deuteronomio. Viendo el demonio que Jesús había contestado, rechazando la tentación, apoyándose en la palabra de Dios, por lo tanto viendo que Jesús estaba decidido, entonces cambia de estrategia y el demonio utiliza una palabra de la Escritura para tentar a Jesús, para que así Jesús no tuviera más remedio que ceder a la tentación, porque venía de la misma palabra de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos
para que tu pie no tropiece con las piedras. El diablo aquí, con una arrogancia extraordinaria, utiliza unas palabras del Salmo 91, en las que el Salmo habla de cómo Dios protege a sus elegidos para que sus pies no tropiecen en ninguna piedra. Y lo que quiere es que Jesús se manifieste de una manera ostentosa, llamando la atención de todos los que lo vean mediante esa manifestación de poder, pero lo mismo, apartándose del plan de Dios. Porque de alguna manera es tentar a Dios, y por eso Jesús le vuelve a responder con otra frase de la Escritura. También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Esta es una cita igual del libro del Deuteronomio en el capítulo 6. ¿Y a qué se refiere con esta expresión no tentarás al Señor tu Dios? Pues se refiere al episodio del desierto, del pueblo de Israel en el desierto, que apenas salió de Egipto, comenzó a quejarse a Moisés de que pasaban sed y empezaron a murmurar contra Dios: nos has sacado de Egipto para hacernos morir de sed. Y Moisés se dirigió a Dios, manifestándole esta murmuración del pueblo de Israel, este rechazo. Y entonces hizo brotar una fuente de agua del fondo de una peña, la fuente de Masá y Meribá. Y dice el texto del libro del Éxodo: y llamó a aquel lugar Masá y Meribá a causa de la querella de los hijos de Israel, y porque habían tentado al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Así es como el pueblo de Israel en el desierto tentaba a Dios, diciendo: nos has sacado de Egipto, ¿y ahora qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te vemos, no nos ayudas, no haces nada por nosotros. Es la tentación, tentar a Dios, murmurar contra Él. Y esta es la tentación que también rechaza Jesús. Y la última, todavía con más arrogancia aún, el demonio lleva a Jesús a lo alto de un monte, el más alto, y le mostró todos los reinos de la tierra y su gloria, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. En realidad hay un engaño, porque Satanás no es el dueño. El único dueño de los cielos y la tierra es Dios. Lo que pasa es que el dominio de Satanás ha entrado en el mundo a causa del pecado. E intenta así tentar a Jesús, mostrándole el poder, todas las riquezas, el dominio, la gloria. Y Jesús reacciona también con una palabra de la Escritura, del libro del Deuteronomio también: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto, que es una expresión que alertaba a los israelitas contra el peligro de la idolatría, de darle culto y adorar a lo que no es Dios, a lo que no es Dios. El demonio le promete el poder y la gloria
a cambio de un acto idolátrico, si me adoras. ¿Cuántas veces, tanto en personajes importantes como en menos importantes, se ve que buscan la gloria, que buscan el poder y buscan el dominio mediante ese acto idolátrico de adorar el poder, adorar el dinero, adorar la gloria humana? Al final se adora el trabajo, se adoran las riquezas, aunque sea bisutería, se adora, se le da el corazón, se le entrega la vida. Eso es un acto idolátrico, porque solamente el corazón se le puede dar a Dios. Jesús, rechazando las tentaciones, rechaza ese modo de llevar a cabo la misión que le ha encomendado el Padre de una manera distinta a lo que el Padre había pensado. Y rechaza todo intento de construir un reino político, un mesianismo terreno, y se dedicó a anunciar a los pobres la buena nueva del reinado de Dios. Y así se oponía a los sueños del judaísmo de la época de Jesús, que soñaban con una liberación del yugo de los romanos para poder dominar el mundo, para ser una nación la más grande del mundo, la más importante. Por eso en el Evangelio aparece constantemente Jesús, que les pide que callen y que no digan que Él es el Mesías, porque entendían el Mesías como un líder político, un gobernante, un rey de la tierra. En estas citas, en estas tentaciones del desierto y las respuestas que da Jesús, todas ellas tomadas del libro del Deuteronomio. Al final vamos a tener que leer el libro del Deuteronomio. Entonces, todas ellas se encuentran concentradas, resumidas, en el comienzo del capítulo 6 del libro del Deuteronomio, que es lo que se ha llamado, lo que se suele llamar como la oración del Shema, porque es la primera palabra de esos dos versículos, versículo 4 y versículo 5. Escucha Israel, es decir, Shema Israel. La oración del Shema dice así: escucha Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor es uno solo. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es, en realidad, el núcleo de las tentaciones, del rechazo de Jesús, de la victoria de Jesús sobre las tentaciones. Ahora bien, el combate con Satanás no terminó ahí, con esa primera victoria de Jesús en el desierto, sino que se prolongó a lo largo de toda su vida y llegó hasta el momento culminante, que es con su pasión, muerte y resurrección. Ahí es donde Satanás echó el resto. En primer lugar, en el huerto de los Olivos, donde Jesús, sabiendo lo que le iba a venir, lo que iba a suceder en su pasión, lleno de temor y de angustia, postrado en la tierra, sudó gotas de sangre. Y en ese combate de lucha interior, de tentación de abandonar esa misión, Jesús la venció diciéndole: Padre, si puede ser que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y más aún, hasta el último momento Satanás estuvo tentándolo, hasta el último momento. Y lo vemos en lo alto de la cruz,
en la figura del mal ladrón, de las autoridades del pueblo e incluso de los soldados que se burlan de él. El mal ladrón: sálvate a ti mismo y a nosotros, si eres el Hijo de Dios. ¿Veis? La misma expresión de Satanás en el desierto: si eres el Hijo de Dios. Las autoridades del pueblo, sumos sacerdotes y escribas: si es el Hijo de Dios, que se baje de la cruz y creeremos en él. La gran tentación de Jesús, como la de tirarse desde lo alto del alero del templo para que todos creyeran en él, hacer una cosa ostentosa, magnífica, aparente. Si Jesús se hubiera bajado de la cruz en aquel momento, todos hubieran creído en él. Los soldados que se burlan de él. Hasta el último momento Satanás estuvo tentando a Jesús, y Jesús hasta el último momento perseveró en la entrega, en el amor a Dios, en la fidelidad a su misión. No es de extrañar que también nosotros suframos tentaciones, porque hemos sido bautizados, porque hemos recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, y porque hemos sido llamados a vivir la misma vida de Cristo, y por lo tanto Satanás también nos tienta, porque quiere apartarnos del camino de Cristo, quiere que nos desviemos, que no seamos fieles a ese camino, que no amemos a Dios con todo el corazón, que nos entretengamos con otras cosas. Y por eso no es de extrañar, no te tienes que sorprender. Pero las tentaciones no pueden nada contra ti, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque la palabra de Dios es más fuerte, porque el Espíritu de Dios es más grande, porque el amor de Dios lo puede todo. Dirá el apóstol San Pablo: ¿quién nos apartará del amor de Dios? ¿Quién? Por eso tenemos que estar firmemente persuadidos al comienzo de la Cuaresma de que las tentaciones forman parte de nuestra vida cristiana, de nuestro camino cristiano, para no sorprendernos, para no extrañarnos, pero sí para reafirmarnos en nuestro amor a Dios, para crecer, para intensificar y fortalecer nuestro amor a Dios, nuestra perseverancia y nuestra fidelidad. Las tentaciones pueden ser una ayuda en nuestro camino, porque hacen que nuestro amor sea más fuerte, más maduro, más fiel. Ahora bien, necesitamos, para poder vencerlas, estar muy unidos a Cristo. La oración. Qué importante es fundamentar nuestra vida cristiana en la oración. Una oración que sea generosa, intensa, totalmente entregada. Una oración que nos ayude a tener siempre presente en nuestro corazón la luz, la belleza, la hermosura de Cristo, su gracia y su amor, que nunca nos abandonan, en ningún momento y en ninguna ocasión. Comenzamos así este camino de Cuaresma, partiendo desde el bautismo y afrontando las tentaciones con el Espíritu de Cristo, con el amor de Cristo, con la perseverancia de Cristo, para acompañarlo, para identificarnos con Él, para unirnos a Él cada día un poco más.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.